Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto en RTC Televisión, Ilustre Municipalidad de Iquique. Estamos en septiembre, a puertas del 18 de septiembre, las fiestas dieciocheras, las fiestas de la chilenidad, Día de la Patria y una polémica de siempre, ¿no? Hay quienes inmediatamente resaltan que celebramos la independencia cuando en realidad fue la primera Junta Nacional de Gobierno, que más bien señalaba una fidelidad al rey Fernando VII, ocupada España por Napoleón Bonaparte. Y la firma del Acta de Independencia es el 12 de febrero de 1818. Sin embargo, pese a esa rigurosidad histórica, tenemos que entender que el sentido común, la nacionalidad hace suya como el Día de la Patria, el 18 de septiembre, y desfilamos, asistimos a las festividades, se celebra el 18, la fonda, la música, el arte, la cultura, la sensibilidad de la patria, y para eso estamos hoy día conversando, y vamos a hacerlo en un diálogo abierto, con el profesor de Educación Musical, pampino, organizador de tantas actividades de los pampinos de Iquique, de la Salitrera Victoria en particular, William Sembler Pino. Un gusto que estés con nosotros, William. Muchas gracias por la invitación. Y también con el antropólogo iquiqueño, Diego Sarricueta Rojas, que también vamos a resaltar algunas cosas de la cultura, de la identidad, de cómo se forja el carácter de la chilenidad en nuestro norte querido. Así que con Diego también podremos conversar en esta oportunidad. Un gusto nuevamente, Diego, que hagamos este diálogo abierto juntos. Igualmente, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, comenzamos. Entonces, como les decía yo, esto hay una polémica, pero hoy día la idea es centrarnos en cuanto a la convivencia, en cuanto a la fiesta en sí. Y bueno es plantearlo de que evidentemente hay una particularidad en esta parte de Chile que constituimos nosotros, puesto que tardíamente hemos ido forjando la nacionalidad, ¿ya? Y eso sin duda alguna que tiene que ver con el cómo se celebraba el 18 y cómo se celebra hoy día, tantos años que han pasado, más de 200 años. Y particularmente en los últimos años, ¿no? A propósito del aumento de población extranjera que ha llegado, y eso va renovando y va cambiando las cosas. ¿Qué podemos decir en estas cosas en primer lugar, Diego, para hacer un contexto histórico, cultural? Sí, bueno, primero importante esa reflexión que hace usted respecto a la fecha, ¿no? Claro, si uno se va a lo estricto, la independencia de Chile se firma justamente 8 años después de lo que nosotros conmemoramos, que es la primera Junta Nacional de Gobierno. Pero en el campo de la cultura, ¿cierto? Y principalmente en los fenómenos relacionados a la identidad, necesitamos afirmarnos de símbolos, ¿cierto? Y hay un relato histórico que se construye desde el Estado chileno, ¿cierto?, en torno al 18 de septiembre de 1810, y eso, si bien se estructura de una manera formal, deliberada en su momento, con el paso del tiempo pasa a ser un símbolo. O sea, el 18 es el día de la nacionalidad chilena, por decirlo de alguna manera. Quizás no es el día puntualmente de la independencia, pero sí es la fecha en la que la nación chilena, ¿cierto?, deposita su sentido de identidad más fuerte. Es una fecha que nos aúna a todos, de norte a sur, especialmente, ¿cierto?, entendiendo que existen partes como la nuestra, el Norte Grande, que fuimos anexados posteriormente al país, pero aún así heredamos también este relato identitario en torno al 18 de septiembre. Claramente una fiesta que se vive de manera muy distinta en el norte, en el centro y en el sur del país. Existe un relato común, pero quienes han tenido la oportunidad de visitar, ¿cierto?, en esta fecha otros puntos del país se van dando cuenta que, claro, hay un relato nacional que se destaca, pero también hay un relato muy local que aflorece con mucha fuerza también en estos tiempos. Bien lo sabemos aquí, y claro, es una fecha importante, significativa, y que está llena también de distintas facetas, ¿cierto? O sea, aflora la gastronomía, los juegos típicos, personajes, de todo un poco. Entonces, claro, es una fecha que
independientemente de donde uno esté en el país, la siente. Y acá también se siente, por supuesto, en el norte grande. Así es. Bueno, y con William, que otras oportunidades hemos conversado también otros temas, ¿no? Y dada su importante contribución a la música, pero también a las formas de la convivencia y de la identidad pampina del Salitre. Recientemente hubo la fiesta en Humberstone. ¿Ah? Claro. Entonces, William, a propósito de la música, por una parte, y por la otra, en el recuerdo de los pampinos y pampinas en Iquique que siguen celebrando. Tú alcanzaste a estar gran parte de tu vida, tu infancia y parte de tu juventud en la oficina de Victoria, y tienes recuerdos de cómo se celebraba, ¿no? De todas maneras, bueno, privilegiados como muchos pampinos que nacimos en la oficina salitrera, en este caso la última salitrera que cerró sus puertas el año 1979, 30 de octubre, que vivimos en La Pampa y recibimos una fuerte influencia en lo que significa la sabiduría, el folclore material, inmaterial, ¿no? Eran otros tiempos, obviamente, tenemos el orgullo nosotros de los pampinos de sentir intensamente esta chilenidad, entre comillas, porque no nos olvidemos que los pampinos es una casta, ¿no? En donde hay una mezcla, hay una mixtura y en donde se funde la música andina, hablando de música, comidas, bebidas, como decía Diego, personajes, mitos, supersticiones, leyendas, literatura, sabiduría popular, juegos, deporte, etc. Hay una mezcla entre la cultura quechua, aymara, muchos chinos que llegaron primero a la explotación del guano y después fueron a Caliche, y entre los enganchados que llegaron, los pampinos muchas veces románticamente decimos los enganchados, los engañados, porque les prometieron que acá iban a vivir la maravilla y no fue tanto así. Pero hablando de la celebración propiamente tal, mi abuelo llegó de Pichidegua, el límite entre la sexta y la séptima región, una familia guasa, campesina, y un hombre con mucha sabiduría popular. Él era director de teatro, componía, era un cuentacuentos. Mis tías todas eran actrices, cantaban, itineraron, qué sé yo, tanto en el campo como acá a la segunda región que llegaron. Entonces tenemos toda una vivencia hermosa de lo que fue la vida nuestra en La Pampa y cómo se celebraba en La Pampa, que es un fervor, pero que se extraña de verdad con bastante nostalgia, ¿no? ¿Y cómo era el escenario de esa celebración? ¿Tú te acuerdas? Perfectamente. Ramada, fonda, por supuesto. Cocinería, un poco lo que uno ve ahora. Exacto. Bueno, lo primero que yo recuerdo es que se limpiaba la oficina completa, ¿no? Esa costumbre de salir temprano a barrer las veredas. Sí. En La Pampa se veía todos los días, pero particularmente para las festividades patrias, qué sé yo, las festividades, digamos, la conmemoración del 21 de mayo, Año Nuevo, Navidad, se limpiaba la oficina, se barría, se echaba agüita, se endurecía un poquito el terreno, se embanderaba completa la oficina. Era típico que los papás nos llevaban desde la punta del pie hasta arriba a comprarnos a todos. Te lo iba a comentar, la parada, ¿no? Ropa nueva. Claro. Sí, era ropa nueva. Y el olor a comida que se sentía, no la comida típicamente, por la mezcla esta de la mixtura que hay de la comida, mezcla del guaso sureño con la comida aymara y quechua, una cosa muy linda, ¿no? Empezaba temprano esto porque la banda le llamaban el litro, ¿no? La banda del litro, en la oficina de Victoria recorría todas las calles, todas, todo el campamento tocando himnos marciales, el himno de Yungay, Adiós al séptimo de línea, claro, etcétera. Yo recuerdo que a los chicos salía porque se sentía la banda y los papás te enseñaban a ti a valorizar la bandera, los símbolos patrios. Salíamos a mirar y iban pasando los músicos con pantaloncito negro y camisa blanca, que era la tenida de lujo que tenían. Y impresionante ver tu calle completamente embanderada. Después venía el desfile, teníamos que ir a desfilar al colegio.
un acto cívico muy grande con autoridades y mucha gente del puerto que iba a celebrar a las oficinas, ¿no? Bueno, particularmente Oficina Victoria, que como digo fue el último centro salitrero del Norte Grande que cerró sus puertas. Nacieron muchos músicos, poetas, actores, entonces Sí, claro. una Mucha velada riqueza hermosa cultural. en el Teatro de Victoria, Sí. que lamentablemente sucumbió se llevaron todas las madres y la iglesia, el teatro, todo desapareció eso. William, como tú lo comentabas antes de iniciar el diálogo acá en la pantalla, hay un dolor ahí, hay un duelo en los pampinos que precisamente lo reflejan muchas veces. Pero antes de eso yo quiero tocar un tema para complementar lo que tú señalabas con Diego, a propósito de la música y de los instrumentos y el tipo de melodía, etcétera, ¿no? Porque tú lo dijiste, ¿no? Un país, un lugar común decir que es un país muy largo, ¿no? Pero claramente la cultura en el extremo sur, en el centro y en el extremo norte, se nota la diferencia. En las particularidades de la música, que tú estás muy cercano de los bronces, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, la música, para ponerlo en contexto, juega un rol fundamental en la tradición patrimonial iquiqueña, tarapaqueña y nortina en general, pero si nos quedamos por acá, ¿cierto? Claro, cumple un rol de acompañar siempre este carácter ritual que tenemos nosotros, o sea, la fiesta, ¿cierto? Como concepto, la celebración es algo muy propio de la cultura nortina. Y ahí es donde creo yo entra también un poquito como un choque con esta tradición de la celebración del 18. Porque la tradición nortina, ¿cierto? La música, tomando su consulta, ocupa un lugar que marca ciertos tiempos, ¿cierto? Y es muy importante eso en la tradición nortina. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, las celebraciones a las que estamos acostumbrados, acá en el norte, en Tarapacá en particular, siempre son en torno a una fecha, pero que se espera la fecha así de manera específica. Por ejemplo, bien lo sabemos para las fiestas patronales, que se espera se hace una vigilia hasta la medianoche. Si nos vamos también a la tradición más indígena, también se espera, por ejemplo, cuando sale el sol, en el solsticio. En cambio, para el 18 pasa algo como que choca un poquito con esa estructura a la que nosotros estamos acostumbrados, Pero por supuesto, que uno no espera a las 12 del 18, ¿cierto? Sino que en los días en torno al 18, que a veces se mueven por los fines de semana, es una celebración que toma varios días. Entonces, para nosotros no existe como una estructura de celebración a la que estamos acostumbrados, ¿cierto? Que uno tiene como varios pasos para llegar a tal momento que es como el pic de la celebración y luego empezamos a bajar de a poco. En el 18 la fiesta como que empieza un día, dura varios días y no termina hasta que termina. Entonces, claro, la música podríamos decir que toma un rol mucho más folclorizado en temas del 18, en relevar por una parte la identidad local, porque si hay algo que nos distingue yo creo que en el norte y en general, es que siempre nos gusta decir, claro, somos chilenos, pero ante todo somos nortinos, o sea, le ponemos el sello a todo. Así surge la cueca nortina, así surgen, bueno, un montón de danzas que se han ido acomodando, ¿cierto? No solamente en temas de fiestas patrias, sino que siempre se adoptan y se adaptan a la musicalidad propia del norte. Entonces sí, efectivamente la música tiene un rol importante también en esta celebración, así como la tienen todas las celebraciones que tenemos en el norte. Exacto. No, sí quería resaltar precisamente aquellos aspectos esenciales de la nacionalidad, porque claro, así como hay música, hay comida, la nacionalidad se va forjando en un proceso dinámico y por lo tanto hay cosas que son más relevantes acá que otras que lo son en el centro y otras en el sur. Es un construido permanente, ¿no? Sí, justamente, específicamente en este fenómeno de la construcción de la identidad, Sí. No es algo estático, eso siempre lo decimos, ¿cierto? Pero creo que en fechas importantes se nota más. Sí, claro. Por ejemplo, el tema de que la cueca, si bien no tiene un origen local, ¿cierto? Está mucho más ligado a la vida en el campo, cosa que geográficamente acá no existe. Sí la gente lo toma en estas fechas, o sea, uno también se siente parte de esta nación chilena que ha sido construida desde fuera si se quiere, pero que con el tiempo, para bien o para mal, igual se ha adoptado en esta parte del país. Entonces, claro, hay una identidad nortina que se mantiene fuerte durante todo el año, pero que también toma un poquito de esta identidad central chilena, ¿cierto? Sí. Y que se luce con mucho orgullo también. Claro, y hay cosas que se comparten, hay cosas esenciales que están en todos lados, pero que se van adecuando, ¿no es cierto?, en conformidad a las características de cada región, subregión, etcétera, ¿no? Y así como hay diferencia en términos del tiempo, porque de una manera lo celebrábamos hace 50 años,
Los que somos mayores ya podemos hablar de 50 años. Pero como también hay diferencia en cuanto a dónde celebramos, ya sea en Chiloé, en Santiago, en Iquique, etc. Exacto. En Victoria. Por lo tanto hay variaciones, sin embargo hay cosas que permanecen porque en eso consiste, Claro. viendo a lo que tú señalabas, Diego, ¿no? Sí, sí. Y a propósito de eso, William, esa comparación entre la fiesta como se celebraba cuando tú eras niño en la oficina Victoria y cómo la celebras hoy en Iquique y cómo la celebraste el domingo pasado. Exacto. Bueno, en La Pampa la fiesta era una fiesta familiar. En primer lugar, se celebraba con... Ahí hay un punto. Claro, se congregaba la familia alrededor de la mesa, todos con ropa nueva, como decía antes, claro. todo embanderado, se adornaba la casa, ¿no? Se hacía una buena comida, bastante bebestible. Recuerdo claramente que los obreros, mi padre en aquel tiempo era obrero, iba con allá a la pulpería, oficina de Victoria, y la cerveza, el vino, qué sé yo, las bebidas, desde los más chiquititos hasta los mayores. El cerdo que se repartía ahí, lo asaban en la pulpería también para repartir, porque también se celebraban las sesiones de trabajo y de ahí bajaban a las 17 de la tarde, 16 de la tarde, tarde-noche, bajaban al campamento ya para iniciar las fiestas patrias. Y en las fiestas como en los carnavales se permiten cosas que habitualmente están más limitadas. Claro. Entre ellas la celebración en torno al alcohol. Sí, y luego, bueno, el obrero salía con su familia a la plaza, al desfile, típicamente terminaba el desfile, el famoso helado, ¿no? Sí. Y después tarde-noche la inauguración de las ramadas, ¿no? Y ramadas que eran muy concurridas y cosas muy típicas. Yo recuerdo que había un doctor en la oficina Victoria que le decían el Guaso Leighton, de apellido Leighton, y él era guaso, pues era del sur de Chile, ¿no? De octava, novena región, y dice que el doctor siempre salía a arrastrar el poncho a las ramadas, como le llaman. No faltaba el obrero también, ¿cierto? El patizorro, que a fuerza de macho, ¿cierto? Rompía el caliche y que le pisaba el poncho y se tomaban, pues. No, pero después terminaban ellos con un buen abrazo y conversando como grandes amigos. Era típico, cierto que a veces también habían desafíos. Yo recuerdo, estando chicos, se hacían desafíos entre quienes querían conquistar la niña de la pensión. ¿Quién era el primero la conquistaba? Y muchas veces se peleaban el amor, pero digamos como a combo limpio los chilenos. No había más que eso. Y después se terminaba con un buen abrazo y somos hermanos y muy lindo, muy bonito. Bueno, después con el tiempo ya nos vinimos aquí, que nos recibió, nos abrió las puertas a esta ciudad que queremos mucho, que nos adoptó a los pampinos. Obviamente que es bastante distinto, es bastante diferente, ¿no? No digo peor o mejor, pero es diferente en el sentido de que ya los pampinos perdimos la esencia de lo que teníamos, que era estar en la salitrera cuando teníamos nuestra propia identidad, donde, bueno, la oficina nos daba de todo, no se pagaba luz. Un mayor sentido de comunidad, seguramente. Sí, ¿cierto? Un espíritu de mucha camaradería, ¿no? De mucha amistad. Y los pampinos, tal como dice usted, bueno, la psicología social dice, y lo conversamos de antes, que tenemos como una herida abierta aún. Claro. No, y nace románticamente el dicho que la pampa nunca muera, porque en el caso de los victorianos nosotros sufrimos un desarraigo ahí. Y fue el caso de muchos otros pampinos de otras oficinas, que a medida que fue pasando el tiempo, salirse sintético fue matando a todas las oficinas. ¿Y dónde iban a dar esos pampinos? Se iban yendo y se acumularon fundamentalmente en Oficina Victoria y fueron a dar a la segunda región. Claro. ¿No? Y después de ahí, cuando ya desaparecen, bueno, Arica, Santiago, Iquique, los que fueron más provisorios, que se metieron en una cooperativa, qué sé yo, y están los pampinos metidos en todas partes acá. Sin duda. De hecho, este domingo tuvimos un 18 allá en Humberton, y este viernes los victorianos tenemos nuestro 18 al estilo pampino, y el lunes
tenemos con los aliancinos otra festividad. Claro, el grupo más numeroso son los victorianos precisamente. Sí, exacto, ¿verdad? sí. Bueno, yo creo que muchas de esas cosas lo han permitido también el hecho que han conservado no solamente lo inmaterial, ¿no? Sino que también tiene hoy día la iglesia. La iglesia pampina, sí, La iglesia exacto. pampina ha sido un baluarte. Y un detalle que yo siempre les conversaba a mis alumnos, esto de las penaduras, de los dichos, de la creencia, de la lola, de la viuda, que son parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Que es parte del folclore, ¿no? Que es pura sabiduría popular, ¿no? Y justamente pues, todos los enganchados, entre ellos, yo daba un ejemplo de mi abuelo, y él nos contaba una serie de historias, porque hasta el día de hoy los que habitualmente visitan La Pampa cuentan historias, relatos. Había mucha el mismo narrativa en Humboldt, ese tiempo, claro. que hoy día lo Había mucha catalogan narrativa. como el pueblo más de más superstición en el mundo, es decir, ocurren cosas ahí, donde en realidad yo nunca he visto nada extraño, pero que tiene un misticismo especial, y todo eso forma parte de la sabiduría del pueblo, de la sabiduría del folclore, ¿no? Entonces, nuestra cultura en ese sentido es muy rica, muy variada, muy diversa. Sí. Diego, la música, la gastronomía, bueno, también ha ido variando, ¿no? Sin duda alguna, junto con William, había harta cueca en ese tiempo y otra música del centro del país, pero seguramente también había música de acá. Hoy día eso ha variado en términos de... Porque a veces la gente de más edad dice, extraño los 18 de septiembre de antes cuando teníamos harta cueca. En cambio ahora cualquier cosa menos cueca. ¿Cómo era hace un tiempo? Tal vez, Diego, no sé si coincides conmigo, que acá también se baila cueca, pero el centrino, el guaso, ¿verdad? Extraña la cueca típica de allá. Sí, claro. Sí, claro. Y nuestra cueca es distinta, es diferente, es con una fuerte base de bronce, como decía Diego. Claro. Y la cueca nortina, la cueca chilota, exacto, la cueca del centro, exacto, etcétera, son diferentes. ¿Verdad? Sí, pues bueno, y aparte que, como lo decíamos al principio, también ha llegado gran población migrante que nutre, porque independientemente de que aporten o no, ¿cierto?, directamente aspectos al folclore, están presentes, o sea, están presentes ahí atendiendo, cocinando, trabajando, y ese encuentro, ¿cierto?, de varias horas en la fonda, en los distintos espacios, también van nutriendo de nuevos elementos que se van sumando a estas celebraciones. Por lo mismo han cambiado evidentemente las fondas, ¿cierto?, que es como el epicentro de la chilenidad, al menos así lo entendemos acá en el norte, pero se mantiene cierta raíz que yo creo que esa no se va a perder, porque es la esencia. Así entendemos, ¿cierto?, el 18 de septiembre, las fiestas patrias, en estas zonas más extremas, que es como el día donde nos acordamos, por decirlo de alguna manera, que somos parte de esta gran nación chilena, que tiene elementos definidos, y por lo mismo siempre, independientemente de cómo vaya a ser, se van a nutrir de la cueca central, ¿cierto?, de los atuendos más típicos, ciertas comidas que acá no se ven durante el año, pero que afloran fuertemente también durante el 18 de septiembre. Entonces, claro, sí va a haber una transformación constante. Yo creo que incluso ya la de este año no es la misma que el año pasado, pero sí hay algo que trasciende del tiempo, que es ese relato como de lo chileno, que es lo que aprendimos por un proceso de chilenización bastante largo, que incluso si uno se pone a hilar más fino, podríamos decir que dura hasta la actualidad. Sí. Pero claro, o sea, se mantienen ciertos aspectos generales de la chilenidad, pero evidentemente se va adaptando también a quienes son los que celebran esta chilenidad. Y claro, y convive la música, y convive la gastronomía, y conviven las personas, y la combinación, y la mezcla, y la simbiosis, etcétera, ¿no? Porque, claro, hace años atrás, junto a la cueca y a los otros ritmos de nuestra patria, aparecía la cumbia, y la cumbia era disonante, pero la cumbia también se chilenizó. Hoy día seguramente la gente dice, estamos bailando cueca y aparece música al lado del reggaetón. Sí. Y el reggaetón también se hace chileno, entonces. Claro. Pero, ¿cómo se vive eso? Bueno, es un proceso ¿Qué música, de aparte transculturación. aparte de la música del folclore chileno, había en tu niñez o juventud en La Pampa? Bueno, se bailaba mucho esta cumbia campesina, ¿no? Se bailaba mucho la cumbia campesina. Y la cueca campesina, no era cueca de salón. Y que con el tiempo empezó a pasar por una transformación también con los bronces.
Ajá. que tienen una característica muy mística, de ritual, por la fiesta de la Tirana, las fiestas patronales. Entonces la cueca suena bastante distinta. Claro, Y se baila también con un poquito más parsimonia, porque hay cosas acá también que definen un poquito el folclore en ese sentido, la cosa geográfica y la cosa climatológica. No vamos a bailar una cueca tipo chilote, ¿verdad? Porque allá hace mucho frío, hay que combatir de alguna manera, combatir el frío. Claro. Acá no necesitamos quitando, ¿verdad? Un poquito dejar la representación, ¿cierto? De esta Exacto, cueca sí. como que uno la aprende de manual. Exacto. Y ya bailar algo que uno lo siente propio. O sea, Exacto. ahí es donde entra justamente, como dice William, Sí. el rol que cumple el bronce es nutrir, ¿cierto?, este relato que viene de fuera, lo nutrimos con elementos locales y lo vivimos de manera más propia. Exacto, sí. ¿Para qué hablar del cachimbo? Que es casi Mira, nuestra cueca más identidad, ¿no? Te iba a preguntar sobre el cachimbo, porque claro, yo en mis años de mi niñez en la Escuela 4 con el profesor Eduardo Carrión, yo supe de toda la música de Chile, ¿no? Para mí no era novedad, incluyendo cachimbo. Pero el cachimbo en los últimos años ha tenido una difusión tremenda. ¿Ya? Eso también debería tener cierto sentido. ¿Por qué hay mayor difusión de nuestros ritmos? A lo mejor es una especie de respuesta frente a lo que viene de afuera, ¿no? ¿O algo de eso? Sí, sí, sin duda. O sea, tiene como muchos factores, yo creo. Por una sí, parte, claro. evidentemente, es una resistencia a ese Como resistencia, carácter sí. chilenizador, que por lo menos a mi juicio un poco negativo cuando se busca totalizar, ¿cierto? Como Sí. hacerlo heterogéneo, homogéneo, perdón. Impuesto. ¿Ah? Justamente. Claro. En cambio, cuando uno empieza a relevar aspectos más locales, y el cachimbo creo que es ejemplar, porque todo este proceso no fue que a alguien se le ocurrió, sino que empezó como a surgir desde distintos claro. frentes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, por una Es un parte están fenómeno, un fenómeno las familias sociocultural. que heredan esto, familias que tienen raigambre, por ejemplo, en pueblos como Pica, Matilla, Tarapacá, Mamiña principalmente, pero también viene el interés, por ejemplo, desde la investigación, desde la academia. Claro. Y paralelamente empiezan a surgir estas iniciativas ciudadanas, estas iniciativas más comunitarias, iniciativas académicas, y que convergen de alguna manera en relevar lo nuestro. Y así el cachimbo, como mencionaba usted, don Víctor, es bien ejemplificador de eso, porque se empieza uno a rescatar la música tradicional, ¿cierto? O sea, surge que el cachimbo no era originario en bronce, era en mandolina, instrumentos de ese tipo, sí. de salón. Ahí se empieza a Era de producir toda una salón, mixtura. claro, Era originalmente. de salón, claro. Claro, que y sí. se releva también en qué lugar se baila, ¿cierto? No es como en cualquier momento ni en cualquier lugar. El cachimbo también marca cierta pertinencia territorial, por ejemplo, un el hecho de que espacio, se tiene un baile lugar, ¿no? justamente en ciertos lugares, en ciertos momentos, en ciertas fechas. Entonces sí, conviven estas cosas al final del día, lo chileno, ¿cierto? Este relato más generalizado de lo chileno, pero también convive con lo local, y creo que en eso también se han puesto muchos esfuerzos institucionales. O sea, sin ir más lejos, la fiesta de la chilenidad que organiza la Ilustre Municipalidad de Iquique tiene, cierto, esta parte de los grupos que incluso vienen de la zona central, pero también se le incluye el bronce, cosa de que no nos olvidemos que estamos celebrando la chilenidad, pero desde este rincón de Chile. Exacto. Claro, eso es. Muy sí, En La relevante. Pampa yo creo que Sí, eso era sí, muy, es muy notorio, ¿no? Muy notorio, claro, exactamente. Bueno, esta cosa de las influencias, ¿no?, que son parte de la sociología, tal como se menciona acá, que hay una cosa dinámica Sí. y que va avanzando en el tiempo. Yo recuerdo que esto partió, siendo yo director de la Escuela Artística, empiezan los cabildos culturales. Ya, mira, ya. Las primeras Es un buen iniciativas aporte. por empezar a rescatar, tal como decía Diego, del rescate de la identidad propiamente tarapaqueña nortina. Y ahí nos encontramos con la presencia, como decía delante, con la cultura quechua, aymara, ¿cierto? Y se va haciendo una mezcla especial que, bueno, los pampinos, en una oportunidad nosotros dijimos la raza pampina. No es una raza, nos corrigieron. Sí, claro. Una casta especial porque hay querían resaltar el la carácter mixtura del propio. campesino también. Entonces se forma esa mezcla tan especial, tan heterogénea, que nos identifica claramente como lo que somos nosotros. Somos chilenos, pero primero somos nortinos. Sí. Bueno, miren, yo igual quiero relevar la importancia y el que ustedes estén en este minuto, en este diálogo abierto, en esta fecha tan especial, primero por el gran aporte que hace la Casa Municipal de la Cultura, particularmente en distintos momentos, en distintos tiempos, con distintos sujetos,
Pero hoy día también hace soporte en estas fiestas, seguramente hay algunas cosas preparadas, Diego, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros ya por 4 años consecutivos lo que hacemos es trabajar con distintos usuarios, agrupaciones que son visitantes constantes de la Casa de la Cultura y generamos una instancia, ¿cierto?, previa al 18 de septiembre. Sabemos que la municipalidad, ¿cierto?, organiza esta gran fiesta, esta gran fonda que es la Fiesta de la Chilenidad. Entonces, para no chocar, nosotros, ¿qué es lo que decidimos? Preparemos mejor, como calentemos motores, generemos ambiente de fiestas patrias. Así que partimos justamente el día viernes 13. Esta semana, aprovechemos viernes 13, de invitar. Tenemos la presentación del coro, los coros del Teatro Municipal, que bueno, ellos ensayan acá, son parte en el fondo de nuestra programación semanal, así que están preparando un repertorio especialmente para las fiestas patrias, destacando algunos autores, tanto nacionales como locales. Ahí van a sorprenderse un poquito. Para el día viernes 13 a las 12 del día, partiendo acá en nuestro frontis, luego el mismo día a las 19 horas vamos a hacer un cierre público, una muestra pública del taller de cueca brava que se estuvo ejecutando la última semana acá en nuestras dependencias. El día lunes continuamos con otra agrupación que ha participado harto con nosotros, que se llama Confonura, que es Conjunto Folclórico Nuestras Raíces de Alto Hospicio. Ellos van a presentar un cuadro de folclor del centro al sur. Eso es lo bonito también, que queremos también mostrar cuáles son las danzas, cuáles son las tradiciones de otras partes del país, así que ellos nos van a presentar un número con cueca central, cueca chilota y otras cosas, que es todo del centro hacia el sur. Y rematamos el día martes, también con otra agrupación folclórica que va a estar presentándose con distintos números de cueca principalmente. Ellos son una academia de cueca, una de las pocas que existe acá en Iquique, que se llama Sentir Cuequero, y también van a traer principalmente niños, niñas y adolescentes que están en proceso de aprendizaje, perfeccionamiento, mejor dicho, de la cueca, cueca espectáculo, como se le llama, que es esta cueca ya más llamativa, ¿cierto?, de concurso, que tiene casi verdadera acrobacia. Entonces, tenemos de todo un poco para estos días de fiestas patrias, como lo decíamos, es para generar el ambiente, una tradición que ya lleva 4 años acá en la Casa de la Cultura, y todo totalmente gratuito, abierto, y a quien quiera sumarse, bienvenido sea. Maravilloso, gran aporte de la Casa de la Cultura, y bueno, Diego, el encargado aquí, precisamente está en eso. Sí. William, nos acercamos al cierre de este diálogo abierto de hoy, pero no quiero dejar de preguntarte, tú la mayor parte del tiempo has estado recordando, ¿qué dirías tú, qué es lo que se ha perdido en las fiestas desecheras de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se ha perdido y qué es lo que se conserva, según lo que tú recuerdas? ¿Cómo celebra tu familia, ya que tenía antes un gran sentido familiar? Claro, bueno, nosotros como familia, y yo creo que todo el mundo pampino, ha tratado de mantener el espíritu de lo que significaba esta tradición en La Pampa. El pampino era un hombre muy chileno, muy patriota, ya por decir, los profesores allá nos inculcaban desde chicos el respeto por los símbolos, qué sé yo. Bueno, las escuelas normales redundaban mucho en eso. Muy rígido, ¿verdad? Entonces, yo considero que se ha perdido un poquito la identidad. Ya, se ha perdido un poquito la identidad. No sé si es producto también digamos, de esta misma transculturación, ¿verdad? Del uso, modas y costumbres que en vez de aportar a la cultura la deterioran, ¿no? Entonces, el valor por los símbolos, por las manifestaciones típicamente folclóricas, como que se va perdiendo un poquito. No tanto así como que, claro, bueno, ahí nos encontramos con lo que es, el folclore es dinámico, la música tiene dinámica, sí. Pero, caramba, que cuando uno ve o escucha o lee, cierto, que se baila más cumbia, en las rabadas, en las fondas, se baila mucho más ritmos mexicanos que lo nuestro, lo que es representativo. Como que uno le da que pensar, dice, pucha, nos falta un poquito más de identidad, porque a veces uno mira un poquito Perú, Bolivia, Argentina, vemos que ellos tienen un sentimiento más profundo, más metido en sus raíces, en su cultura, ¿ya? Y el pampino conserva mucho eso, ¿no? Conserva mucho ese amor a la tradición. Los pampinos se juntan en sus casas, se visitan, las casas se convierten en jardines infantiles, llegan todos los nietos, los bisnietos. Yo lo veo, vivo en un barrio pampino acá. Sí. Entonces... Que las nacionalidades se van conformando también de manera diferente
y tiene que ver con el sustrato que tienen, ¿no? No es lo misma cultura fuerte, firme que hay en las dos grandes naciones que lo que es hoy México y Perú, ¿no? Es diferente a todo lo que son los demás, o qué diferencia hay con los países que recibieron una gran influencia de población que llegó de África. Es diferente, claro, en Perú, precisamente por todo lo que significan las grandes culturas ancestrales, son poderosas en cuanto a tener elementos que logran preservarse, ¿no? Esos vaivenes de los procesos, grandes procesos de socialización, Diego, son importantes acá según lo que señala William, ¿no? Sin duda, porque van dejando huellas justamente quienes más se mantienen y quienes más se adaptan a un determinado territorio. Claro. Acá, por ejemplo, en esta zona particularmente, ¿cierto? El desierto de Atacama, no tuvimos una población significativa, ¿cierto?, que se instale hasta que llegan los pampinos, justamente. Precisamente por eso se explica la diferencia de los pampinos. Por ello la cultura pampina es tan fuerte acá en el norte, porque justamente fue el primer grupo humano, ¿cierto?, comunitario, comunidad ya con industrialización, con familia, que se asentan varias generaciones. Hablamos bien tardíamente en la historia regional, o sea que hablamos que la población en lo que conocemos como Tarapacá empieza por lo menos unos 14.000 años, y no hablamos de un desarrollo social tremendo hasta siglo XIX, con la explotación de sal. Entonces, claro, justamente por eso deja una huella tan profunda en nuestra cultura nortica. Sí, no, y por eso, claro, logramos decir que, claro, estamos de acuerdo en ese sentido con lo que tú señalas respecto a esas culturas fuertes. Claro, y haciendo el paralelo, por ejemplo, con México, Perú, como mencionaba, ahí existen poblaciones con gran desarrollo de civilizaciones desde miles de años en adelante. Así es, de ahí la diferencia. Eso. Oye, chiquillos, muchas gracias. La verdad es que nuestro aporte para estas fiestas dieciocheras ha sido esta conversación grata con ustedes. Creo que los pampinos, como tú lo señalas, William, tienen un importante aporte en la cultura de Iquique, no cabe duda, no cabe duda. La presencia de elementos culturales, de la riqueza que eso trajo, expresada en profesionales, en jóvenes que hoy día mantienen ese legado, como se dice, ¿no? Así es que nuestro aporte de diálogo abierto para estas fiestas dieciocheras del año 2024. Les reitero mi agradecimiento, su disposición a venir, y estaremos conversando más en algún otro momento. Muchas gracias por la invitación, un saludo fraterno a la comunidad pampina residente y a los iquiqueños que hicimos grandes amistades, y que lo queremos mucho porque nos recibió con los brazos abiertos. Y aquí estamos, mi familia hace más de 40, 50 años ya. Así es. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por la invitación nuevamente. Y bueno, solamente como reflexión final, creo que más allá de las tradiciones folclóricas y todo, algo que es muy bonito destacar del 18 es lo que decía William, que se vive en La Pampa. Yo creo que en eso sí que nos parecemos en todo Chile, que es el sentido de comunión que surge harto para el 18. O sea, nos falta, por ejemplo, alguien que su familia viajó, se tuvo que quedar por trabajo, y el amigo dice, pero ven con los míos, pues ven a celebrar a mi mesa. Así que esa parte creo que es la que hay que destacar, la comunión, la solidaridad y el respeto, por sobre todo en estas fiestas. Bueno, y agradecemos la disposición, como siempre, de nuestros amigos con quienes conversamos y animamos hoy el diálogo abierto en el marco del próximo 18 de septiembre y las fiestas de la chilenidad que allí se expresan. Sin duda alguna, también esperamos que en estos días de celebración los momentos gratos, la sociabilidad sea positiva, y que aquellos momentos que no lo sean, evidentemente sean los menores. Un abrazo cariñoso para todos ustedes, de todos quienes hacemos posible Diálogo Abierto en RTC Televisión, Ilustre Municipalidad de Iquique.